¿Quién mueve los hilos detrás de la catástrofe en Ucrania? Un giro reciente podría cambiar el destino de Europa, y nadie está a salvo. El asesinato de un alto mando ruso en Moscú provocó ataques devastadores contra la red energética ucraniana. Todas las subestaciones han sido dañadas o destruidas. Regiones enteras quedaron sin luz ni agua, y muchas fábricas cerraron, ahogando la economía. Pero lo más inquietante va más allá de la destrucción. Surgen sospechas de traición interna en Rusia. Expertos aseguran que solo un infiltrado pudo filtrar el itinerario del general. La desconfianza se propaga como veneno. Cada teoría es más alarmante. Mientras tanto, el respaldo occidental a Kiev se debilita. Países como Chequia y Finlandia, antes líderes en ayuda, ahora se distancian y expresan dudas. El ambiente en Europa se enfría y Ucrania queda más sola cada día. ¿Hasta dónde llegará la desunión? La desconfianza interna y el abandono internacional podrían romper el equilibrio europeo. Ignorar estas señales dejaría a todo el continente expuesto a crisis mucho peores. Para entender cómo se llegó a este punto crítico, retrocedamos y repasemos los hechos clave. El punto de inflexión fue el asesinato del general ruso Fanil Zorbarov en Moscú, víctima de un atentado meticuloso. Desde ese momento, la tensión se disparó y el Kremlin ordenó una represalia feroz. En menos de 24 horas, Rusia lanzó una ofensiva masiva contra la infraestructura energética de Ucrania. Drones y misiles golpearon subestaciones, centrales eléctricas y depósitos en Kiev, Odessa, Kharkov y otras regiones clave. Las consecuencias fueron inmediatas: apagones masivos, fábricas paralizadas y ciudades sumidas en la oscuridad. Hospitales funcionaban con generadores de emergencia y las escuelas cerraron. El país amaneció bajo sirenas y explosiones. En Kiev, Odessa y Kharkov, las autoridades informaron daños críticos. En varias zonas, el agua potable se interrumpió durante días. Imágenes de barrios enteros sin luz demostraron la magnitud del ataque. La economía nacional quedó suspendida y la moral colectiva se hundió. Millones de ciudadanos luchan por adaptarse a una realidad dominada por el temor y la incertidumbre. La desestabilización de la red energética no solo pone vidas en riesgo, amenaza la continuidad de Ucrania como nación. Cada corte y explosión debilita la economía y el ánimo colectivo. Sin embargo, el asesinato de Zorbarov no solo provocó una respuesta militar, también desató una ola de sospechas sobre traiciones internas, sacudiendo tanto a Moscú como a Kiev. Mientras las ciudades intentaban reponerse del caos, las dudas sobre la autoría del atentado comenzaron a dividir a los aliados y a sembrar incertidumbre en ambos bandos. ¿Y si el enemigo estuviera dentro de los altos mandos rusos? Expertos rusos insisten: la muerte del general solo fue posible por una traición interna. Alguien filtró información clave sobre sus movimientos. Sin esa mano invisible, hubiera sido casi imposible un ataque tan preciso en pleno Moscú. La investigación se ha vuelto una caza obsesiva, no solo de los autores materiales, sino también de los responsables de la filtración. Surgen listas negras, interrogatorios, y el temor se apodera de cada decisión. Este clima de paranoia amenaza con fracturar el poder ruso desde adentro. El miedo a purgas y acusaciones puede frenar cualquier iniciativa y abrir grietas en la cadena de mando. La erosión de la confianza aumenta el riesgo de más filtraciones y sabotajes, debilitando la respuesta ante futuros ataques. En Ucrania, la crisis interna tampoco cede. Hombres en edad militar buscan escapar por cualquier medio: túneles, rutas clandestinas, incluso alcantarillas. Las autoridades intentan bloquear nuevas vías de huida, pero cada día surgen métodos más desesperados para evitar el reclutamiento. El colapso de la confianza, tanto en Moscú como en Kiev, amenaza con multiplicar las fugas de información y la desorganización. Una reacción tardía podría costar caro en el siguiente ataque. Mientras tanto, en Europa, los aliados observan y empiezan a cuestionar hasta dónde llegará su apoyo. Con cada nueva filtración y cada aliado que duda, el escenario internacional se complica. El futuro de la guerra pende de un hilo.
¿Y si Ucrania se queda aislada justo cuando más peligra? Este temor, antes impensable, ahora toma forma. El reciente giro en el respaldo europeo deja a Kiev peligrosamente expuesta en su momento más difícil. El caso de Chequia es revelador. Tras el cambio de gobierno, el nuevo ministro de Defensa rechazó la invitación de Kiev y evitó viajar a Ucrania. En Praga han endurecido los controles sobre la ayuda militar, priorizando la cautela y los intereses propios antes que la solidaridad. Chequia no es la única. En Finlandia, el presidente ha puesto en duda la narrativa de una amenaza rusa inminente. En declaraciones recientes, cuestionó que Moscú tenga hoy intención real de atacar a la OTAN, desafiando el discurso que antes mantenía unidos a los aliados. Estas señales no pasan desapercibidas en Moscú. Las autoridades rusas han respondido subrayando que no existen intenciones agresivas hacia la Alianza Atlántica. Incluso, el Kremlin ha propuesto compromisos legales de no agresión tanto con la Unión Europea como con la OTAN, intentando presentarse como un actor menos impredecible. El peligro es claro. Si la desconfianza y el desgaste político siguen creciendo, Ucrania podría quedarse sola, perdiendo acceso a ayuda militar vital. Eso no solo dejaría a Kiev vulnerable en el campo de batalla, sino que podría alterar para siempre el equilibrio en Europa, afectando seguridad, economía y reputación. En este nuevo escenario de alianzas frágiles, ¿qué estrategias pueden adoptar tanto la población como los líderes para sobrevivir y adaptarse al futuro inmediato? Mientras las dudas en Europa aumentan, Ucrania debe decidir cómo responder ante un entorno internacional cada vez más incierto. Las próximas acciones de Kiev pueden marcar la diferencia entre resistencia y aislamiento. En momentos críticos, ¿quién permanece a tu lado? La reciente ola de ataques masivos contra la infraestructura energética de Ucrania, tras el asesinato de un alto mando ruso, deja una advertencia. Incluso los sistemas más sólidos pueden caer en pocas horas ante una guerra híbrida. Cuando todas las subestaciones son atacadas y las plantas industriales se detienen, la vulnerabilidad deja de ser un riesgo y se convierte en realidad. En ese escenario, la confianza, tanto interna como internacional, es el recurso más valioso, pero también el más frágil. Un simple cambio de postura o una filtración pueden sacudir el equilibrio geopolítico. Basta ver cómo varios países europeos, antes firmes aliados, ahora reconsideran su respaldo. La rapidez para adaptarse marca la diferencia entre supervivencia y colapso. Por ejemplo, un complejo industrial evitó un desastre ambiental al activar fuentes de energía alternativas tras perder acceso a la red. Esa flexibilidad es lo único que puede amortiguar el golpe en un entorno donde las amenazas se multiplican y los cambios son impredecibles. Pero hay una verdad incómoda. No se puede confiar ciegamente en las alianzas internacionales. El respaldo de los socios puede desaparecer de un día para otro por intereses propios o presiones externas. La historia reciente de Ucrania lo confirma. Los compromisos globales son tan efímeros como las circunstancias. Si ignoramos estas advertencias, quedamos expuestos a crisis devastadoras, desde apagones hasta el colapso de redes logísticas. ¿Estamos listos para un panorama donde la única certeza es la incertidumbre? Ahora, comprendido el impacto y las lecciones, surge una cuestión vital. ¿Cómo te preparas ante la volatilidad global? La respuesta a esa pregunta puede determinar tu resiliencia en la próxima crisis. Analicemos las estrategias que podrían marcar la diferencia. El verdadero campo de batalla hoy es la confianza. ¿En quién confías cuando todo cambia? La crisis en Ucrania nos deja una lección brutal. Más allá de explosiones y misiles, lo que realmente peligra es la lealtad entre aliados y la cohesión interna de los gobiernos. Los ataques masivos a la infraestructura energética, seguidos por el asesinato de un general ruso, han hecho más que provocar daños materiales. Han sembrado dudas, desconfianza y divisiones profundas en Moscú y en Kiev. Ahora, la traición y la fuga de información ya no son teorías. Son amenazas concretas que reescriben el conflicto y la capacidad de reacción de ambos bandos.
¿Qué pasa cuando la confianza se rompe? Los aliados se vuelven sospechosos. Se cierran rutas de escape y las instituciones dudan de sus propios miembros. La desconfianza no solo debilita estrategias militares, sino que fractura la estructura social y política de países enteros. Mientras tanto, el apoyo occidental se enfría. Las decisiones de Chequia y las dudas de Finlandia demuestran que el respaldo internacional ya no es automático. Europa observa con cautela mientras Ucrania queda más aislada, enfrentando sola presiones externas e inestabilidad interna. Ignorar estas señales es peligroso. Las alianzas y la confianza internacional no solo definen el destino de un país atacado, afectan la seguridad y el futuro de toda Europa. Si el continente se fractura, surgen amenazas imprevisibles. ¿Y si una crisis así llegara a tu puerta? ¿En quién confiarías tú? ¿Cómo responderían tus aliados cuando la lealtad se vuelva incierta? Ahora es el momento de preguntarnos si estamos preparados para un mundo donde las alianzas pueden cambiar de un día para otro. Porque el verdadero campo de batalla, aunque invisible, decide nuestro futuro.